¿Cuántos se acuerdan de lo que estuvimos compartiendo el domingo pasado? ¿Ninguno se acuerda? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Y era lo que hablábamos, cuando desde que nos levantamos estamos escuchando voces de toda clase. El punto es, ¿cuál voz te está dirigiendo cada mañana que te levantas? ¿Cuál es la voz de la cual tú te dejas dirigir? Fue porque Dios inquietó mi corazón de que la palabra que Dios habló para este año era aceleramiento. Va a haber una aceleración en llamados, va a haber una aceleración en promesas, va a haber una aceleración en planes de Dios para tu vida, para tu generación. Pero para eso, lo que Dios me inquietó hace unas semanas atrás fue: afina tu oído. Es afinar el oído. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones tenemos que saber una instrucción de parte de Dios para tomar la correcta decisión. Amén. Vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a comenzar la palabra de Dios hoy. Habíamos hablado de una miniserie que fue, la primera parte fue el domingo pasado, donde estuvimos viendo lo que no es la voz de Dios. Si recuerdan, estábamos hablando, tomamos la parte de David cuando fue a pelear con el gigante Goliat. Y fue esa voz la primera voz que quiso atacarlo fue la voz del rechazo, aún de su propia familia. Después venía la voz de la comparación, donde Saúl le dijo: usa mi armadura para que así pueda vencer el gigante. ¿Y cuántos saben que Dios nos creó original? Dios no quiere que usemos la armadura de otros. Dios te dio una armadura que es solamente para ti, y con esa es la que vas a poder vencer el gigante. Amén, en el nombre de Jesús. Y la voz del menosprecio, donde lo tomaron por pequeño y le dijeron: ¿Usted qué fuerza va a tener para vencer un gigante? Estuvimos viendo esas voces que son las que más nos atacan y nos mantienen sin fuerza, básicamente, para hacer lo que estamos llamados a hacer. Juan capítulo 10, el verso 27, dice la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. Te pedimos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo nuestro ser esté alineado a tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. El verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Imagínense qué declaración tan poderosa de Jesucristo. Pero hay una condición: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para que el verso 28 se pueda cumplir, donde dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay que oír y seguir. Oír y seguir. Y todos nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí necesitan escuchar la voz de Dios? Yo la necesito. Yo necesito escuchar la voz de Dios en todo momento para poder ser dirigidos. Mire que David pudo escuchar la voz de Dios y pudo vencer el gigante. A pesar de todas las voces que querían venir a decirle a él: no puedes, estás pequeño, no vas a poder, te van a vencer. Que lo quiso amedrentar también y ponerlo por menos el gigante, y él no se dejó. Él escuchó la voz de Dios. Él plantó en su corazón el plan de Dios y dijo: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Cuántas personas aún les cuesta escuchar la voz de Dios? A mí me cuesta a veces. Lo puedo decir. ¿Por qué? Porque nos distraemos muchos nos distraemos. ¿A cuántos les cuesta enfocarse?
¿A cuántos les cuesta como enfocarse en algo y mantenerse allí en algo? Cuando se está predicando la palabra, cuando hay una enseñanza, como que, ¿qué hago? No me hallo. ¿A dónde me muevo? ¿Para dónde voy? Que tienen que encontrar algo que hacer. Es difícil escuchar la voz de Dios así. Difícilmente vamos a escuchar la voz de Dios cuando estamos distraídos, cuando nos desenfocamos fácilmente. Difícilmente escuchamos la voz de Dios. Y es el problema ahí que viene, porque empezamos a escuchar la voz que no debemos escuchar. Porque aún nos desesperamos por buscar la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque en esencia, Dios es nuestro creador y hay una conexión ya establecida con Él desde la eternidad. Sea lo que sea malo, sea bueno, hay una conexión ya establecida desde la eternidad. Y tu interior siempre va a estar buscando conectarse con el Padre. Hay un afán dentro de ti. Hay un afán dentro de ti para conectarte, para sintonizarte con la voz que te pueda guiar. Y cuando tú te distraes, puede venir una voz que te va a guiar a lo que no es de Dios. Fácilmente puede venir. Proverbios 14:12. No sé si lo están proyectando. Proverbios 14:12. Cuando yo leí esta palabra, yo digo, Señor, ¿cómo confirmas en el corazón las cosas? Proverbios 14:12. Mire lo que dice Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El diablo es un imitador, hermano, y va a venir a querer imitar la voz de Dios y decirte en cualquier momento, haz esto, haz lo otro. ¿Cuántos de aquí han tomado decisiones en su vida de las cuales se han arrepentido? Yo levanto mi mano. Pudiera levantar mis dos manos y los pies si pudiera. Decisiones en las que yo dije, no, esto es de Dios y me voy por allí, olvídese, mi hermano. Me estrellé con un muro, pero fuerte. ¿Cuántos se han arrepentido de verdad y han dicho, yo por qué decidí esto? ¿Por qué me metí por aquí? ¿Por qué tomé esta decisión? Porque no escuchamos la voz de Dios. Porque pensamos que el camino era derecho, pero el fin no era el de Dios. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento, mi hermano, dice 15 veces, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Mire la importancia que le da Jesús en medio de lo corto que puede ser esa parte de los 3 evangelios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y estamos en una generación en que la oración se convierte en un monólogo. Un monólogo es solamente hablando, orando, pero nunca escuchando. Que no somos buenos para hablar. Eso sí, que nos escuche alguien, pero para recibir algo. Y esta es la generación de ahora, la que nos levantamos casi pegados para ir al trabajo. No podemos meternos en la cabeza y decir, ok, me voy a levantar una hora antes para tener un tiempo de pronto de oración, de escuchar la voz de Dios. No, nos levantamos pegados y mientras estamos haciéndole, vamos, Señor, gracias por este día, Padre. Yo te pido que me guardes, que me lleves con bien. Y estamos orando y crees que esa es la oración tuya, pero ¿qué de Dios? Y te ocupas del trabajo, del hogar, te metes en el partido de fútbol, te metes en la película, en la novela, en esto, en la atención a los hijos, en el entrenamiento del hijo, en esto, en lo otro, y llega la noche y ya estás cansado, estás cansada, te vas a acostar y el Señor queda. ¿Y qué es lo que te iba a decir? ¿Qué es lo que me estabas pidiendo esta mañana que te dirigiera? Yo te iba a hablar ya, a decirte qué hacer, pero te quedaste dormido. No sacaste ni un momento
para escuchar la voz de Dios, para escuchar qué Él tenía para decirte. Le estás pidiendo que te dirijas. Le estamos pidiendo: Señor, tengo este negocio, tengo esta decisión que tomar, ¿qué hago? Pero no le damos tiempo a Él que nos hable. No buscamos ni siquiera el momento para recibir la instrucción de Él. Y aunque no hay fórmulas exactas para escuchar la voz de Dios, hay principios. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta mañana, en esta tarde ya. Hay principios. Y rápidamente quiero hablarte de esos principios, porque la voz de Dios no solo está reservada para profetas, para pastores, para evangelistas, que hay mucha gente que dice: ay, no, que Dios le habla al pastor o que Dios le habla al profeta y que me venga a traer la palabra. La voz de Dios está para todos sus hijos, para todas sus hijas. Está la voz de Dios reservada para dirigir. Pero lo que pasa es que si queremos oír la voz de Dios, necesitamos tomar la decisión de hacer lo que Él nos diga. Y he allí el problema. Que mire que primera de Samuel 3:10. Dios le habló a Samuel, lo llamó y le dijo: Samuel, Samuel. Y él contestó: háblame, Señor, que tu siervo escucha. El problema es que usted puede tomar esa palabra y decir: háblame, Señor, que tu siervo escucha, pero yo decido si lo hago o no, si me conviene o no, si me gusta o no. Háblame, Señor, sí, háblame. Tu sierva escucha. Pero vamos a ver, yo después pienso a ver si lo hago o no lo hago, si me da la gana hacerlo. Y ahí está el problema. 6 cosas que nos pueden ayudar para escuchar la voz de Dios. La distracción es algo que nos afecta a muchas personas, o puede afectarnos a todos, pero hay otras personas que les afecta más todavía. Y el primer principio puede ser que tienes que tomar un tiempo de alejarte de todo. Hay que tomar un momento de alejarse de todo, de desconectarse. Así como usted dice: me voy de vacaciones y me desconecto del trabajo y todo eso. ¿Por qué no puede tomar un momento para desconectarse de las cosas y conectarse con Dios? Hay que alejarse de todo para poder eliminar la distracción. Alejarse de todo es un momento, aunque sea que usted tenga, en el que usted ponga una adoración, alabe a Dios y permita que Él le hable. Permita escuchar su voz. De pronto al comienzo usted no va a escuchar nada. No espere escuchar una voz audible, aunque puede darse una voz audible. No lo estoy limitando. Pero no, Dios no me habló, ya no me habla, porque no lo escuché hoy. Tiene que ser un proceso en el que usted entre para sintonizarse. Eso es como cuando usted está buscando una emisora. Tiene que buscarla y sintonizar bien y mover la antena para poder escuchar bien la emisora. Así es con Dios. Usted tiene que sintonizarse con el mover de Dios. La segunda es: usted tiene que tener la expectativa y la seguridad de que Dios le va a hablar. Usted no puede ir a pedirle al Señor: Señor, háblame, pero está dudando. ¿Será que me habla? Yo no creo. No creo que me vaya a hablar. Usted tiene que ir con la seguridad en su corazón y la expectativa: Dios me va a hablar. Yo voy a pedir y Dios me va a hablar. Dios me va a dirigir. Dios me va a instruir. Personas que dicen: Dios no me habla nunca, pero no están atentos a la voz de Dios, sino atentos a otras fuentes. Atentos a otras fuentes están. El tercer punto es: aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Los impacientes: si Dios no me habla en 2 minutos, ya corto con esto. Dios me tiene que hablar hoy. Si no me habla hoy, olvídese. Mañana ya que se olvide Dios de mí. Aprenda a esperar. El afán no le permitirá que escuche y matará la oración. El afán mata la oración. Usted puede orar, mi hermano, y puede clamar arrodillado y todo eso, pero si está en afán, si está mirando el reloj y dice: ok, 5 minutos más, si no recibo la respuesta, olvídese. Y esta es la generación nueva, que nos movemos en afanes, pero nos movemos en afanes para el trabajo, pero para lo de Dios no.
más tiempo pasemos con Dios, más aprenderemos a sintonizarnos con su señal. El cuarto punto, leer la palabra. Y usted irá otra vez con él a leer la palabra. Leer la palabra y más adelante usted va a saber por qué. Allí en la palabra, usted y yo encontraremos su voluntad plasmada. La voluntad de Dios está aquí. Si usted quiere, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya la palabra. Aquí está plasmada. Cada palabra que está allí es la voluntad de Dios. El Señor nos comunicará su instrucción muchas veces a través de la palabra. Ahí está la decisión que tienes que tomar, ahí puede estar. Ahora, que no sean como esos que llegan y dicen, ok, que Dios me hable hoy. Y aquí puso el dedo y dice, y Judas se ahorcó. No, ese no es. Ese no es. Y empieza a buscar así. Eso no es cuestión de magia, eso no es cuestión de rifa, juegos y espectáculos. Eso es cuestión de que usted se conecte con Dios. Y a través de la palabra, Él le va a hablar la instrucción. Amén. Hay unos que como que se ríen y como que han llegado a eso, yo creo. El quinto punto es adorar. Y es otra parte que dicen, ay, adorar. Siempre hablan de eso. Pues sí, mi hermano, porque es la parte de intimidad con Dios. Dice la palabra del Señor que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Imagínense, si hay una promesa de esa, pues yo quiero estar donde Él habita, para que Él me hable, para que Él me dirija. ¿Cómo estamos esperando que Él nos hable si ni siquiera tenemos la intención de reconocerlo en medio de adoración, que Él es nuestro Padre y somos sus hijos? Si nos cuesta adorarle, ¿cómo esperamos que Él nos hable? La adoración es parte esencial de que escuchemos la voz de Dios. Y el sexto punto es, hay que estar dispuestos a obedecer. Esto era lo que hablábamos allí antes. Heme aquí, habla que tu siervo escucha, pero yo decido si lo hago o no. Estar dispuestos a obedecer, y el Señor sabrá si lo que estás diciendo es de labios y no de corazón, porque Él escudriñará tu corazón, y a lo mejor vas a estar esperando respuesta a algo, y Él va a decir, ¿para qué se lo digo si no va a obedecer? Si en su corazón no hay una intención de obediencia, entonces, ¿qué voy a decirle? Haz esto. Si va a decir, no, mejor no. Tú puedes decirle al Señor muchas cosas con tu boca, pero si en tu corazón no está eso, Él no te va a responder. Y está bien saber cómo escucho la voz de Dios, esos principios que veíamos allí, básicos, pero más importante es aprender a reconocerla. Hay que aprender a reconocer la voz de Dios, porque recuerde, Satanás es un imitador. Él va a venir a querer imitar la voz de Dios, a querer darte una instrucción. Él se sabe la palabra. Si no, no le hubiera dicho a Jesús. Le dijo el Salmo 91. No le hubiera dicho nada de la palabra al Señor. Él se sabe la palabra. Entonces Él puede traerte una instrucción que no es de parte de Dios a través de la palabra. Y es ahí cuando empezamos a justificarnos. No, es que Dios me habló. Mira, mi hermano, yo le tengo un cuidado a decir Dios me habló. La gente que habla a la ligera, mi esposa conoce esa parte. Nosotros tenemos mucho cuidado en decir, y más aquí desde enfrente, Dios me dijo esto. Hay mucha gente que ha usado eso para justificar sus propios movimientos. Dios me habló de que me fuera para allá. Dios me habló de que me moviera para allá. Cuando Dios no le ha dado ninguna de esas instrucciones. Cuando Dios habla y usted lo dice, Dios me habló, aún las otras personas van a sentir paz. En medio de lo que sea, en medio de que sea una decisión descabellada, una decisión que usted diga, uy, esa gente, ¿cómo va a ser? Pero usted va a sentir paz. Y va a decir, no, es Dios quien nos está moviendo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tan pronto como puedas escuchar la voz de Dios, enseguida puede venir la voz del enemigo.
dice, oh sí, esta es la palabra. A Pedro le pasó. A Pedro le pasó. Y ahí está en Mateo 16 para que lo lea después usted. Cuando los discípulos estaban allí, Jesús les dice, ¿qué dice la gente que soy? Que es el Cristo, el Mesías. Entonces todos dicen, no, pues dicen que es Juan Bautista, que es Elías, que esto y lo otro. Y dicen, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro salió con esa revelación poderosa y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo, ¿sabes qué, Pedro? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fue una voz, fue una revelación del cielo a Pedro allí mismo. Fue la voz de Dios diciéndole, porque él que iba a saberlo. Si los otros discípulos están diciendo, no, unos dicen que Juan Bautista, y él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y le dijo, eso te lo reveló mi Padre directamente. E inmediatamente después, unos versículos más adelante, en el mismo capítulo, ¿qué le pasa a Pedro? Viene Jesús y le dice que es necesario que yo me vaya a Jerusalén y que sufra muerte de cruz y resucite al tercer día. Y Pedro le dice, Señor, ven. Se lo llevó a un lado. Le dice, ¿sabes qué? No vayas a hacer eso. No puedes hacer eso. Lo reprendió. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Jesús en ese momento apartó la voz del enemigo que venía a querer influenciarlo para no hacer el plan de Dios. Inmediatamente después de Pedro haber sido usado por el Señor, que le dio esa revelación, que escuchó la voz, viene y escucha la otra voz. Por eso hay que tener tanto cuidado como estamos nosotros sintonizando la voz de Dios. Cómo nos estamos moviendo para poder reconocer lo que es la voz de Dios. 3 puntos para reconocer lo que es la voz de Dios rápidamente. Primero, esa voz o esa instrucción está de acuerdo con la palabra, está en línea con la palabra. Por eso te decía que es importante aprender la palabra, porque si tú recibes algo, una instrucción, no vayas a estar, ok, ¿dónde es que está en la palabra? Llamando al hermano, vaya, llámame al pastor para que me diga esta palabra, ¿dónde está? Usted conoce la palabra, usted inmediatamente sabe, esta decisión está alineada a la palabra. Este pensamiento, dice la palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra jamás pasará. Entonces, si está alineado a la palabra, es de Dios. Él nunca va a pedir que usted y yo violemos un principio que Él ha establecido en la palabra. Como las personas que dicen, no, Dios me habló que abriera un bar, que Él me va a bendecir a través de eso, y es una puerta que Dios abrió. Vea que me lo están ofreciendo en nada. Va en contra de la palabra, pero tú lo ves como el negocio de tu vida. Dios me abrió esa puerta. Oh, Dios me dio este negocio. O resulta que tengo que atender los domingos y día festivo y todo, y no puedo asistir a la iglesia. ¿Está alineado a la palabra cuando la palabra llama a que nos congreguemos? Todo lo que te esté alejando del propósito y del llamado de Dios no es la voz de Dios. Pero tienes que conocer la palabra para poder saber si está alineado o no. La segunda parte para reconocer la voz de Dios, esa voz, esa instrucción o esa voz que estás escuchando, ¿es de convicción o es de condenación? Si es de convicción, viene de Dios, porque viene a decirte lo que está bien y lo que no está bien. Lo que no está bien y tienes que cambiar. Dice la palabra que el Espíritu trae convicción de pecado. Cuando tú sientes algo dentro de ti que te dice no lo hagas, no te metas por allí, no vayas a escuchar eso, no vayas a hablar eso, no mires eso.
No pienses en eso. Trae una convicción en tu corazón, es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios diciéndote qué debes cambiar, qué pasos debes dar. Porque la condenación proviene de Satanás y él ataca directamente tu valor. Te va a decir, tú no sirves, tú eres un bueno para nada. Mire, ¿usted sabe qué hace Satanás? Él minimiza el pecado antes de que tú te metas. Te dice, eso es algo normal. El vicio es algo normal. El sexo antes del matrimonio, eso es algo normal. No te preocupes. Te lo pone como pequeño. Pero cuando ya te metes y estás allí metido, ahí sí lo hace grande y te empieza a condenar. ¿Te metiste en eso? ¡Wow! ¿Qué hiciste? Y cristiano y yendo a la iglesia y predicando la palabra, y estás en eso. El diablo te dice una mentira piadosa, todo el mundo lo hace. Una mentirita, eso no es nada. Pero cuando ya caes en la mentira, dice, y mentiste, y ayunando y orando, y yendo a la iglesia y sirviendo como mujer y como maestro y como eso. Eso es lo que hace Satanás. Y es traerte condenación. Si esa voz es de condenación, no es de Dios. Si es una voz de convicción, es de parte de Dios. Y el tercero es, siento la paz de Dios cuando oigo esa voz, esa instrucción, esa decisión que debo tomar y recibo esa instrucción. Siento la paz de Dios. Porque si usted está clamando por una respuesta de parte de Dios, por una instrucción, y cuando viene esa instrucción, usted se siente consumido, confundido, abrumado, es porque se está dejando llevar de una emoción. Usted siente que eso no, como que a veces viene algo, usted está esperando tomar una decisión y viene esa respuesta, pero usted dice, yo no sé, yo no sé, me siento confundido. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión. Si usted siente que en medio de un negocio, de una decisión hay confusión, no se meta, que no es la voz de Dios. ¿Cuántos nos hemos metido de cabeza en cosas que aunque sintamos confusión, dicen, no, como me gusta, yo creo que esto es. Y ahí de cabeza nos metimos y después no sabemos ni cómo salir. Y culpamos a Dios. ¿Por qué Dios abrió esta puerta? Dios no abrió esa puerta. La abriste. Le quitaste la llave a Satanás y la abriste. Dios es un Dios de paz. Y en muchas ocasiones, para ir cerrando, a lo mejor tú te has cansado de esperar escuchar la voz de Dios. Con la instrucción para una decisión que tienes que tomar, para un paso que tienes que dar, y terminamos retirándonos y tomando la decisión incorrecta. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esperamos que esa respuesta venga en algo extraordinario, como que alguien llegó y se paró acá en el altar y dijo, Dios te dice que tomen la decisión así, y de pronto va a pasar. Pero no todo el tiempo pasa. Y a lo mejor tú estás esperando y esperando cuando viene un profeta y se para aquí y dice que tengo que tomar esa decisión. Y espere y terminas retirándote de eso y tomando la decisión que no es. Mira, te digo algo. Cuando Moisés, Dios le habló, fue a través de una zarza ardiendo. ¿Se acuerdan de esa historia? No había nada extraordinario que una zarza ardiera en el desierto, eso es normal. Yo estaba leyendo acerca de eso, por los calores que hay. Eso hace que una zarza arda. Normalmente, Moisés llevaba 40 años en eso, y él sabía que zarzas había. Pero lo extraordinario allí, lo que llamó la atención de él, fue que la zarza no se consumía.
Eso fue lo que llamó la atención de él. A lo mejor Dios ha estado hablándote a través de muchas cosas comunes en tu vida, a través de tu esposa, tu esposo, a través de tus hijos, a través de tu compañero de trabajo, a través de una persona que se paró aquí a traer una palabra, a través de una adoración, que tú lo ves común, para llamar tu atención y poder que tú veas lo extraordinario que es Él. Él está llamando tu atención a través de algo ordinario, para mostrarte lo extraordinario. Pero te has quedado nada más en lo ordinario y te has retirado. Y has dicho, no, Dios se tiene que aparecer aquí, un ángel gigante se tiene que aparecer aquí y hablarme. Y Dios está allí. Mira, lo estoy llamando. Mira la respuesta aquí. Cuando tu esposa o tu esposo o tus hijos o un familiar cercano te llama por teléfono, tú tienes que preguntar quién es. Tú reconoces inmediatamente su voz. Cuando una persona está en otro lado de la casa y llama de un familiar, tú reconoces inmediatamente su voz. ¿O no reconoces la voz de tus hijos? ¿No reconoces la voz de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, de tu esposa? Cuando te llaman todos los días y dicen, ¿quién habla? ¿Quién es? Hábleme más para saber quién es. ¿Sabes por qué? Porque has pasado tiempo con ellos. Porque has pasado mucho tiempo con ellos, puedes reconocer esa voz. No hay nada diferente con Dios en eso. Si tú pasas más tiempo con Dios, vas a aprender cada día a reconocer más y más y más su voz. Yo leía un testimonio de algo. Yo leía el testimonio de una madre que su hijo era piloto. Y un día ella se montó en un avión sin saber que ese avión lo iba a pilotear su hijo. Simplemente se montó, se sentó, y cuando el piloto, ustedes saben, los que han tenido la oportunidad de montar en un avión, el piloto antes de salir empieza a dar instrucciones, o cuando ya están saliendo, lo que sea, va a dar las instrucciones de cuánto va a demorar el vuelo, algo corto. Pero ¿cuántos saben los que han tenido esa oportunidad que no se les entiende nada? Nada. Eso hablan, señor pasajero, nadie les entiende. Nadie les entiende. Las instrucciones quedaron allí, usted sabrá cómo llega allá, pero se entiende muy poco. Pues esa madre, cuando escuchó la voz de su hijo, lo reconoció. Lo reconoció y salió corriendo hacia la azafata y le dijo, es mi hijo el que está allá adentro. ¿Cómo una madre reconoce la voz de su hijo así? Porque lo tuvo en su vientre, porque intimó en esa parte con él. Así es Dios. Dios está llamándote, Dios está hablándote, y tenemos que reconocer la voz. Venimos de Él, tenemos que reconocer su voz. Yo te digo esto para cerrar. La voz de Dios va a determinar tu destino. Tu destino eterno puede estar determinado en una instrucción de parte de Dios. Tu seguridad depende de la voz de Dios. Tu crecimiento depende de la voz de Dios. La voz de Dios te da santidad. La voz de Dios te lleva a dejar el pasado atrás. La voz de Dios te lleva a una transformación en Él. Si solo nos sintonizamos con Él, el éxito o el fracaso de tu vida va a depender de la voz que estés escuchando. La voz que estés escuchando. Pongámonos de pie. ¿Qué te está impidiendo escuchar la voz de Dios hoy? ¿Qué te está bloqueando la antena para recibir? ¿Qué te está bloqueando la antena para recibir de Él? A lo mejor es iras,
A lo mejor ha sido una decepción del pasado, pero cada uno de los que estamos aquí sabemos qué es lo que nos impide escuchar la voz de Dios. ¿Qué voz estamos escuchando? Recuerda lo que hablábamos el domingo pasado. Satanás conoce tu nombre y te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Y Él sigue llamándote por tu nombre, a pesar de lo que hayas hecho, no importa. Pero ¿qué es lo que te impide escuchar la voz de Dios? Porque es importante y trascendental. Yo lo sentía en estas semanas, el que afinemos nuestro oído para escuchar la instrucción de Dios para este resto de año. Ya está terminando el segundo mes del año. Yo no sé si tú ya has recibido una instrucción para seguir adelante este año, para no seguir igual al año pasado. Hombres como sacerdotes, tenemos que buscar la instrucción de Dios para liderar nuestro hogar, para dejar un legado, una herencia en nuestros hijos. ¿Qué te está impidiendo escuchar la voz de Dios hoy? A lo mejor una herida a la que te has aferrado tremendamente y no quieres soltar para ser sanada. Una herida del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, o de un hijo a sus padres. Y que eso está bloqueando que Dios te hable. O que Dios te hable, no, que tú lo escuches a Él, porque Dios te sigue hablando. Aún Dios te está hablando de sanidad, de esa herida, y a lo mejor no quieres soltar. ¿Qué es lo que está impidiendo que escuche la voz de Dios hoy? Desobediencia a lo mejor. Porque la desobediencia bloquea la voz de Dios. Rechazo, menosprecio, el compararte con otros. ¿Qué es lo que te está impidiendo escuchar que Dios está hablando día a día a tu vida? El tiempo. Te falta tiempo para compartir con Él. Yo solo quiero que tú medites, porque no voy a hacer un llamado hoy. Solamente quiero que medites en esto. Que permitas que el Espíritu Santo empiece a romper toda barrera. Porque Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. No importa que hayan pasado ya casi 2 meses del año. Quedan todavía 10 meses para que esta temporada sea diferente a la temporada que pasaste. Recuerda, la voz de Dios te hace olvidar el pasado. La voz de Dios te lleva a que puedas ver un futuro en Él. La voz de Dios marca tu eternidad. Pero tienes que entregar todo lo que esté impidiendo escucharlo a Él. Necesitamos tu paz, Señor, en esta mañana.